Un cordial saludo para todos y en primer lugar un agradecimiento muy especial a Telesalud de la Universidad de Caldas por la invitación para hablar de un tema apasionante, un tema muy interesante que nos atañe obviamente a todos los profesionales de la salud y no solamente al profesional, sino también al público en general. Y es el tema del diagnóstico de cáncer oral. Mi nombre es Eliana Muñoz, soy estomatóloga y cirujana oral, egresada de la Universidad Autónoma de Manizales. Tengo 23 años de experiencia como especialista y en la experiencia que he tenido en el hospital infantil y como docente del pregrado y del posgrado de la Universidad Autónoma de Manizales, pues me da un poco de tranquilidad poder tocar este tema frente a ustedes. Sobre cáncer oral, pues tenemos que muchísimas personas padecen de esta enfermedad, a veces la vemos muy lejos, a veces pensamos que el cáncer se presenta en personas que históricamente han sido unas celebridades, presidentes, expresidentes de algunos países, personas involucradas en el medio de la farándula, pero en algún momento podemos llegar a pensar que esto nos puede tocar a nosotros y es un grupo de amigos que dentro de ese mismo grupo de amigos podemos tener uno de ellos que consulta por una lesión a nivel del cuello. Ese amigo me dice, doctora Eliana, tengo algo a nivel del cuello, le empiezo a hacer su palpación y encontramos una masa a ese nivel. Inmediatamente tomamos una biopsia aspirativa con aguja fina y ese líquido que obtenemos em, de este examen, este líquido inmediatamente lo mandamos a patología. Les estoy hablando de un viernes que hicimos este examen y al miércoles siguiente ya teníamos el diagnóstico por citología de un carcinoma escamocelular. Este amigo entonces es llevado inmediatamente al comité de tumores y se hace pues un diagnóstico ya con un examen un poco más especializado, que es un PET scan para definir exactamente dónde estaba su cáncer. Y en 2 semanas este amigo ya estaba en cirugía. ¿Listo? ¿Qué implica o por qué les traigo a colación esto? Porque en muchas ocasiones el diagnóstico tardío del cáncer oral, el diagnóstico, cuando se demora tanto en el proceso de diagnóstico, pues obviamente eso va a redundar en la sobrevida del paciente. En este momento el amigo está sano, está vivo, que es lo importante y lo que nos debería llevar a todos en el diagnóstico temprano del cáncer oral. ¿Qué hacen normalmente los pacientes o por qué tenemos un retraso en el diagnóstico del carcinoma oral? Normalmente el paciente cuando tiene algún tipo de lesión, primero se medica, ¿cierto? Luego se hace algún tipo de enjuagues, luego puede empezar con antibióticos o con algún otro tipo de medicamentos antes de llegar a consultar para que sea diagnosticado. Entonces tenemos una demora en el diagnóstico de cáncer oral por el paciente, ¿cierto? En ese momento está demorado por el paciente. Esa detección de signos o síntomas sin explicación, pues obviamente el paciente mientras pasan otros días hasta que define que efectivamente sí está enfermo, que definitivamente sí tiene algo y empieza a buscar la ayuda médica. Y después de eso transcurre otro tiempo desde que decide ya concretar una cita, luego pasa otro tiempo hasta que esa solicitud de la cita ya recibe ayuda médica y luego pasa otro tiempo más donde el paciente ya empieza su tratamiento. O sea que estamos hablando desde que inicia la lesión hasta que empieza su tratamiento de un periodo de más o menos entre 6 a 8 meses es lo que se demora en nuestro país más o menos ese proceso. Cuando hablamos de la palabra cáncer, pues nos remitimos a un latín, carquinos, que es como el cangrejo. Ese es el nombre que le dieron inicialmente porque era una enfermedad que se agarraba al paciente, no lo soltaba por ningún motivo y pues obviamente esto implicaba un mal futuro para el paciente, terminaba por lo general en muerte. Obviamente ya en este momento no es así. La OMS nos define el cáncer como un grupo de enfermedades que puede afectar a cualquier parte del organismo
que implica una multiplicación rápida de células anormales que invade partes adyacentes y obviamente que puede propagarse a otros órganos, que es lo que conocemos como metástasis, y que en muchas ocasiones esa metástasis es la principal causa de muerte. Igualmente la OMS nos dice que nosotros como profesionales de la salud tenemos la oportunidad de hacer una detección clínica temprana del cáncer oral y que obviamente eso depende de que el paciente sea examinado a tiempo y que en esa exploración yo como profesional de la salud pueda tener la oportunidad de definir frente a estas lesiones, ¿cierto? Lo que me presenta el paciente, poder definir cuál de esas dos lesiones implica una lesión maligna, ¿cierto? Saber hacer las preguntas adecuadas para yo poder definir que esta lesión, por ejemplo, que vemos acá, es más por trauma y que esta lesión efectivamente tiene algo que ver con una lesión potencialmente maligna. ¿Qué preguntas o hacia dónde tengo que tratar de llevar esas preguntas? Hacia los factores de riesgo, ¿cierto? Cuando yo tengo algún tipo de estas lesiones, lo primero que tengo que empezar a preguntarle al paciente son factores de riesgo. Veamos entonces cuáles son esos factores de riesgo de los que debo preguntarle al paciente. El cigarrillo es la primera causa de enfermedad maligna o de lesiones malignas a nivel de labio, de boca, de faringe, de laringe, a nivel de pulmón y pues obviamente otras enfermedades que también pueden generar muerte en el paciente, pero pues que hoy nos trae más es como un factor de riesgo de cáncer. 3/4 partes de los casos de cáncer oral los podríamos evitar solamente eliminando el consumo de tabaco y reduciendo obviamente el consumo de alcohol, pero dejar de fumar va a reducir el riesgo de cáncer en un 35%, pero hasta dentro de 4 años, y en un 80% hasta dentro de 20 años. O sea, las campañas que estamos haciendo en este momento van a tener un resultado hasta dentro de 20 años o dentro de 40 años. Si el paciente en este momento deja de fumar, pues es cuando vamos a ver más a futuro ese cambio. ¿Qué es importante con el tabaco? Saber qué fuma el paciente, cuántos cigarrillos se fuma al día, cómo lo fuma, ¿cierto? Y qué fuma. Eso es lo que tenemos que saber respecto al tabaco. Más de una cajetilla al día ya nos da un índice tabáquico bastante alto. El 95% de los pacientes que tienen cáncer son o han sido fumadores en algún momento y todos los componentes que involucra al tabaco pues son los que nos van a generar una alteración en la mucosa. Fuera de eso, el calor y todos estos mismos componentes generan una deshidratación de la mucosa oral y eso aumenta la permeabilidad de la mucosa, permitiendo que otro tipo de factores de riesgo puedan penetrar. Esas lesiones tabáquicas entonces dependen de qué se fume y cómo se fume, ¿listo? Y el tabaco tiene algo bien importante y es que afecta la proteína P53. Recordemos que la proteína P53 es súper importante para permitirle a la célula hacer apoptosis, o sea, esa muerte celular programada. Y esa muerte celular programada la rige la proteína P53. Si no tengo la proteína P53, pues no hago apoptosis y esa célula que está con ese daño inicial, pues se puede empezar a replicar y eso es lo que me va a generar la lesión maligna. ¿Qué fuma el paciente? Puede ser cigarrillo, puede ser vapeo, que está tan en auge en este momento, puede ser cigarrillo electrónico, cualquiera de estos elementos generan estos hidrocarburos que me pueden llevar a producir algún cambio en la mucosa oral. ¿Qué se fuma? Marihuana, también es otro factor de riesgo para carcinoma escamocelular y hay mucha literatura que nos está ya llamando la atención al respecto, ¿cierto? Entonces, no solamente hablamos con el paciente mayor, sino también ahora incluimos pacientes mucho más jóvenes que están en este momento en factor de riesgo por el uso de marihuana. ¿Listo? ¿Qué hace el cannabis? Pues obviamente tiene también sus hidrocarburos poliaromáticos, se fuma además sin filtros, o sea, todas esas concentraciones de hidrocarburos van directo a la mucosa y obviamente también tiene la posibilidad de inhibir la apoptosis. Entonces, tenemos otra carga bien importante. ¿Cómo se fuma? También es importante.
preguntarle al paciente si tiene, digamos, este hábito de fumar invertido. Esto sobre todo se ve en áreas costeras, en regiones que tienen zonas, por ejemplo, ribereñas, ¿listo? Y esto nos va a llevar pues también a indagar un poco más sobre la forma como fuma el paciente. El hecho de que fume invertido implica que todo ese calor y todos esos hidrocarburos van directamente a la zona de la mucosa oral también. El consumo nocivo de alcohol se considera el segundo factor de riesgo, 10 veces más riesgo de cáncer cuando el paciente tiene consumo nocivo de alcohol. Este alcohol, ¿qué hace? Lo que hace es deshidratar las mucosas y facilita la acción de todos esos carcinógenos del cigarrillo y de los otros que vamos a ver ahorita. Grandes cantidades de alcohol obviamente van a implicar una pérdida de apetito, o sea, el paciente que se emborracha, al otro día no desayuna, no almuerza y viene a comerse una hamburguesa, pues obviamente va perdiendo o va teniendo una mala alimentación y va perdiendo todo ese reserva de proteínas, aminoácidos y nutrientes. Entonces, el consumo nocivo de alcohol es también importante a tener en cuenta. Se preguntarán entonces, ¿qué hago con los enjuagues orales que contienen alcohol? Tienen un potencial cancerígeno en estas condiciones. Si el paciente hace enjuagues 2 veces al día por más de 35 años, puede ser un factor de riesgo para el paciente en caso de que tenga también otros factores de riesgo adicionales para cáncer. La radiación, radiación ultravioleta, tipos de radiación ultravioleta, pues que me pueden afectar también según la intensidad y la cantidad de melanina que tenga la piel y pueden generar algún tipo de lesión maligna. La nutrición y todos estos hacen parte más como de los factores de riesgo que tienen que ver con calidad de vida del paciente. Y la nutrición pues obviamente implica la ingesta sobre todo de vitamina D, ¿listo? Es, que está pues obviamente contenidas en frutas, en vegetales, en alimentos tipo pescados o carnes blancas, y todo esto pues obviamente va a tener una implicación en la ingesta de todos estos estas vitaminas que van a respaldarme en algún momento pues en la parte inmunológica. Si el niño, por ejemplo, tiene una muy buena nutrición hasta los 8 años de edad, pues va a ser mucho menos riesgo de padecer cáncer si ha tenido una muy buena alimentación hasta los 8 años. La actividad física, el sedentarismo, que está asociado con otros tipos de cáncer, como el de colon, el rectal, endometrial y el de pulmón. Los virus, que también tienen pues un factor bien interesante aquí, que hablamos sobre todo del virus papiloma humano. El virus papiloma humano tiene dos formas de ingresar al sistema, por contacto sexual y por contaminación en el nacimiento por el tracto vaginal. Esas dos formas permiten que el virus entre en mi sistema. Pero ¿por qué hacemos estudios y encontramos en dónde tenemos más virus de papiloma humano? Y miren este porcentaje, 42% está en la mucosa oral sana. O sea, si yo tomo 100 pacientes y hago un estudio de BPH, 42 son positivos para BPH. ¿Y qué hace entonces que yo no tenga infecciones o que no generemos infecciones por el BPH? Porque tengo saliva, tengo epitelio queratinizado, me hago higiene oral 3 o 4 veces al día y tengo una buena alimentación. Estos virus de papiloma humano, cuando hacen infección, generan lesiones de este tipo, como las vemos acá, lesiones que son muy clásicas de virus de papiloma humano, pero también se ha relacionado con cáncer positivos en cáncer de cabeza y cuello, que son positivos para BPH. El diagnóstico que tardío puede ser por la dificultad de evaluar esas áreas donde se presenta, porque sobre todo es a nivel de orofaringe. Este es el carcinoma que se puede derivar también de virus de papiloma humano en pacientes muy jóvenes, o sea que ya no hablamos de carcinoma escamocelular solamente en mayores de 60 años, sino que también estamos hablando de pacientes que tienen que ver con carcinoma escamocelular a una temprana edad originado por virus de papiloma humano. La genética, obviamente, fundamental en factores de riesgo. Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando es lo que preguntamos al paciente para determinar si puede ser que esa lesión que le acabo de ver sea un carcinoma escamocelular. Enfermedad periodontal,
mucha literatura se está en este momento publicada respecto a la posibilidad de que la enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías, inflamación de las encías, debilidad del hueso alveolar, me pueda generar también carcinogénesis. Y lo que estamos viendo es que esta bacteria, que es la P. gingivalis, que es la bacteria más severa a nivel de enfermedad periodontal, genera una activación de un receptor que se llama Notch1, y eso hace que se active una maduración de osteoclastos generando un daño a nivel del hueso. Y entonces, ¿qué tenemos? Que los pacientes con cáncer pueden hacer una severidad mayor de la enfermedad si tenemos enfermedad periodontal. Y además se ha encontrado que la P. gingivalis también invade el epitelio y genera apoptosis celular. Entonces, favorece así el inicio de cáncer. Entonces, todo esto va sumando además en los factores de riesgo. Hicimos un estudio, aquí está el grupo de trabajo, hicimos un estudio para determinar además cuáles eran otras bacterias que también están en las lesiones de cáncer, y encontramos bacterias bien interesantes como Corynebacterium violaceum, el Aerococcus urinae, Enterobacter, Lactobacillus, Mycobacteria, Mycoplasma, y otras además asociadas como Gardnerella vaginalis. Todas estas bacterias se están estudiando mucho también para poder determinar que puedan ser unos posibles biomarcadores a futuro. El trauma crónico también se considera un factor de riesgo, porque puede ser por el mismo trauma crónico sobre una mucosa que se quiere recuperar, ¿cierto? Que quiere volver otra vez a cicatrizar, y que en algún momento de esa cicatrización pueda generarse un daño en el ADN e iniciar una lesión de cáncer. O por el contrario, porque hay una inflamación crónica y un trauma constante en el tejido, se puede generar una liberación de factores de radicales libres, y esto generar una inhibición de la reparación del ADN, una alteración de los factores de transcripción, una inhibición de la apoptosis o una estimulación de la angiogénesis. Y esto lo que va a hacer es promover o permitir la progresión del cáncer oral. Entonces también tenemos esos traumas permanentes a nivel de la cavidad oral, pero ojo, no estoy diciendo que la ortodoncia genere cáncer, no. Estoy diciendo que este trauma crónico en un paciente que tenga otros factores de riesgo, como alcohol, cigarrillo, VPH, otros, digamos, mala alimentación, mala nutrición, pues me puede generar en algún momento desencadenar una lesión. Las bebidas calientes también se consideran, la OMS las ha considerado, perdón, como carcinogénicas. No tanto el hecho de que sea café o que sea té, ¿cierto? No, eso no está descrito. Lo que está descrito es la temperatura a la que te tomas ese café o ese té. Entonces se supone que cuando sacas de la máquina, eso está a 90 grados. Debes esperar que baje a menos de 80 grados para que esa temperatura no genere una lesión en cavidad oral. Entonces, con todos esos factores de riesgo podemos tener lesiones inicialmente o unos cambios visibles en la mucosa oral, que son las lesiones o las alteraciones de la mucosa potencialmente malignas, antes llamadas lesiones premalignas. Estas alteraciones de la mucosa oral potencialmente malignas son estas: leucoplasia, lupus, disqueratosis congénita, eritroplasia, líquen plano, queratosis actínica y lesiones palatinas del fumador invertido. Si nos vamos a nivel mundial, de toda la población que tenemos en este momento en el mundo, que son 7.700 millones de personas, el 4% tienen alteraciones potencialmente malignas. Y, si traducimos eso a número de personas, nos da 30.400.000 personas en el mundo con alteraciones potencialmente malignas. Pero vámonos a Colombia. En Colombia hay 48.000 personas con leucoplasia, las mismas con eritroplasia, las mismas con queratosis actínica y otras tantas, 120.000 con lesiones palatinas del fumador invertido. Si sumo todo esto, me va a dar más o menos 6 estadios metropolitanos llenos, ¿listo? 6 estadios metropolitanos llenos con gente con alteraciones potencialmente malignas en su mucosa oral. Identifiquémoslas entonces cuáles son, para que si nos llega la consulta, pues sepamos qué hacer. Leucoplasia, que es la primera de ellas, una lesión blanca
que no desprende al raspado y que no la puedo considerar como otro tipo de lesión blanca. La leucoplasia se da más o menos en el 0.1% de la población, ya vimos pues eso comparado en número cuánto es, pero miren lo que debe llamarle la atención, esa leucoplasia se puede transformar en lesión maligna en el 2%, 2.6%, casi 3% de las personas pueden generar cáncer a partir de lesiones tipo leucoplasia. Esa leucoplasia entonces la vamos a definir como una placa blanca que no puede ser caracterizada ni clínica ni patológicamente como otro desorden conocido. ¿Listo? Y que lleva un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer, ya sea en el área de la leucoplasia o en otra parte de la cavidad oral. Las leucoplasias pueden ser homogéneas como esta o puede ser no homogénea. Aquí les presento un caso de la consulta privada donde me presentan esta paciente con esta lesión, hacemos una biopsia y la lesión es una leucoplasia verrucosa. La leucoplasia verrucosa tiene una posibilidad de transformarse en cáncer en un 74%, que eso es bastante. La eritroplasia ya es una mancha roja en la mucosa de naturaleza crónica, que no puede ser tampoco diagnosticada de otra forma. Miren estas lesiones, bordes irregulares, una superficie eritematosa central, y estas lesiones se pueden considerar malignas, se pueden transformar, perdón, en lesión maligna en un 50%. Es bastante grave también. El líquen plano erosivo tiene una posibilidad de transformarse en lesión maligna en un 1%. El peor de todos, el de mayor riesgo, es el líquen plano erosivo. Lo vamos a identificar con estas prolongaciones, vamos a decirle como estas retículas blancas, que son patognomónicas de lesiones que se consideran líquen plano. La queratosis actínica son placas blancas en la mucosa del labio inferior que no despegan al raspado y que se asocia a la exposición crónica a los rayos solares. Los pacientes están por lo general expuestos a rayos solares de forma permanente. Esa lesión se puede considerar o se puede transformar en lesión maligna en un 20%. Los cambios palatinos del fumador invertido es otra lesión que tenemos que tener muy presente y las vamos a ver más en áreas costeras en Colombia. Se pueden considerar el 0.21 de la población que pueden tener ese tipo de lesiones y se pueden transformar en cáncer en un 2.4%. Estas son las lesiones palatinas o relacionadas con fumar invertido. Son unas alteraciones, unas lesiones blancas o rojas de naturaleza crónica que se asocian al hábito de fumar invertido. Aquí las vemos también. Antes se llamaban estomatitis nicotínica, ¿listo? Ahora ya tienen ese nombre específico. Y ya en carcinomas, cáncer escamocelular o carcinoma escamocelular, pues hablamos de que se considera más o menos en el 3% en hombres y el 2% de todos los cánceres diagnosticados. Y esto que es lo que más nos preocupa y es que en Colombia el 50% de los pacientes van a sobrevivir a los 5 años. A nivel internacional es un poco más alto por la posibilidad que tienen los pacientes de pronto de tener un diagnóstico oportuno a tiempo y un acceso al sistema de salud mejor y obviamente no abandonan el tratamiento. A nivel mundial, más o menos nuevos casos en el año, 377,000 de labio y cáncer de labio y de cavidad oral. Y en Colombia, más o menos 914 personas tienen diagnóstico nuevo por año en Colombia. Este es un estudio que publicamos porque también debemos empezar a llamar la atención frente al cáncer en paciente pediátrico. Este cáncer en paciente pediátrico o este artículo que publicamos lo queremos dar a conocer de una forma más práctica y es por intermedio de un video. Se los presento porque uno de los cánceres que encontramos en paciente pediátrico también eran carcinomas de tipo escamocelular. Hola, soy Eliana Muñoz, estomatóloga y cirujana oral, docente asociada de la Universidad Autónoma de Manizales. Pertenezco al grupo INSAO y este es INSAO en 3 minutos. Frecuencia global y distribución de cáncer de cabeza y cuello en pediatría, una revisión sistemática
Fue un trabajo en colaboración con el Departamento de Diagnóstico Oral de la Escuela de Odontología de Piracicaba, Universidad de Campiñas, en Brasil, y la Universidad Autónoma de Manizales. ¿Qué pretendíamos con este trabajo? Descubrir la frecuencia y la distribución de cáncer pediátrico en el mundo. Pues quedó evidenciado en este estudio que el mundo, y más aún en Latinoamérica, carece de estudios que recojan esos registros poblacionales de lesiones malignas en cabeza y cuello de la población pediátrica. Encontramos 19 estudios que fueron evaluados, de ellos 2 de Latinoamérica, 5 de Estados Unidos, 2 de Dinamarca, Irán e India, y 1 en Nigeria, Ghana, Alemania, Grecia, Israel, Arabia Saudita. Encontramos dentro del estudio 15.970 pacientes con edad promedio de 10 años de edad, que en su mayoría de género masculino padecían lesiones malignas en cabeza y cuello, entre ellas linfomas, seguidas por carcinomas y sarcomas, linfomas no Hodgkin, linfomas Hodgkin, rhabdomiosarcomas, carcinoma tiroideo y carcinoma nasofaríngeo. Llamó la atención en estas patologías el hallazgo de los nódulos linfáticos de cuello que fueron anatómicamente relevantes. Ahora, si ponemos en práctica estos resultados, nuestros estudiantes y profesionales de la salud, cada vez que tengan frente a sí un paciente pediátrico con una lesión en cabeza y cuello sumado a adenopatías, tengan presente en su mente que puede ser una lesión maligna. Esto permitirá entonces buscarla a tiempo o diagnosticarla a tiempo y ofrecer un tratamiento oportuno. Invitamos entonces a los grupos de investigación de Latinoamérica a incluir este tema como objetivo, pues quedó en evidencia los pocos resultados de investigación basados en registros poblacionales que tenemos tanto a nivel global y más específicamente en Latinoamérica. El diagnóstico de cáncer está en aumento y la población pediátrica no es ajena a esta situación. Reiteramos entonces la invitación a girar nuestra mirada hacia las lesiones malignas de cabeza y cuello en población pediátrica que permitan al profesional en salud el reconocimiento a tiempo de estos diagnósticos. Consideramos importante pues que este tipo de estudios que se hacen no queden solamente en la literatura científica, sino que se den a conocer a la población. Entonces, por eso tratamos de multiplicar un poco este video para que la gente se entere y se voltee un poco hacia las lesiones malignas de paciente pediátrico. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces las lesiones de carcinoma escamocelular? Pueden ser lesiones exofíticas, pueden ser lesiones ulceradas o pueden ser lesiones mixtas. Estas lesiones se pueden presentar en cualquier parte de la cavidad oral, estamos hablando donde haya mucosa, y obviamente esta es la presentación entonces a nivel de labio. Normalmente los labios los vemos completamente sanos, sin ningún tipo de problema, pero cuando encontramos lesiones irregulares como esta en pacientes con factores de riesgo positivos, pues debemos pensar que estamos frente a una lesión de cáncer y tratar de evitar que el paciente no llegue a este nivel. En lengua también debemos traccionar muy bien la lengua, evaluar los bordes laterales hasta la parte de la base, hasta lo más posterior, para encontrar de pronto lesiones o cambios como estos que vemos aquí en las fotografías. Para que el paciente no llegue a este nivel, tratar de diagnosticarlo, ojalá cuando estén en unas lesiones bastante pequeñas. Y evaluar muy bien esa parte posterior. Estas lesiones de cáncer pueden dar inicio en la parte más posterior de la mucosa de la lengua. Igual el reborde alveolar también se puede ver afectado, el paladar, podemos ver lesiones tipo úlcera o lesiones potencialmente malignas que tenemos que biopsiar y obviamente llevar a patología para poder tener el diagnóstico certero. Vemos lesiones en paladar que deberíamos haber diagnosticado pues con mucho más temprano. Vemos estas lesiones, nunca tomar biopsias del centro, siempre tomar las biopsias del área más periférica, que es el área que está más activa. En zona de amígdala, evaluar muy bien esa zona posterior, esa orofaringe, para mirar algún tipo de cambio, si el paciente así lo refiere, y detectar con una biopsia la lesión maligna. ¿Cuáles son entonces los signos que alertan? Tenemos esta sigla que nos llama la atención el doctor Scully, lo presenta hace algún tiempo en la literatura y nos dice entonces tenga en cuenta esta sigla. RULE es como la forma que nosotros tenemos en nuestra mente para determinar si estamos frente a una lesión que debería ser sospechosa.
una lesión que está roja o blanca, que es una úlcera, que es una masa, y que se extiende por más de 3 semanas de tiempo. Tomamos una biopsia, ese es lo que debemos hacer inmediatamente, y ese es el estudio que nos va a definir exactamente si estamos frente a un carcinoma escamocelular, y ese diagnóstico debe ser ya llevado entonces a un comité de tumores para que se defina el tratamiento. Obviamente ordenamos una imagenología, tomografías, creatinina, remisión a comité de tumores para poder definir exactamente el tratamiento. No quiero terminar la conferencia sin llamar la atención a los profesionales de la salud en hacer un poco de educación al paciente en la parte de autoexamen oral, y les quiero dejar este video que está muy disponible en toda en internet, y es posible que con este video logremos llamar la atención de los pacientes para que se hagan autoexamen oral, porque es muy fácil poder hacer algún tipo de diagnóstico de una lesión que llama la atención frente a cáncer oral solamente con el autoexamen del paciente. Bueno, muchísimas gracias por su invitación, y estamos entonces con mucho gusto pendientes en caso de que requieran alguna pregunta. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.